Bueno, hermano, buenos días. Como ya dijimos, feliz día a los padres, a todos los que están aquí presentes y a los de la plataforma. El Señor los continúe dando sabiduría y fortaleza, porque la verdad que necesitamos padres fuertes para seguir guerreando esta lucha que cada día se pone más difícil. Pero hoy vamos a no hablar de los padres, vamos a romper la televisión, porque digamos otra vez, otra película para los padres. Hoy vamos a romper la tradición y vamos a hablar del día de reposo o el sábado. Todos pensarían que hoy en día la predica de los padres como acostumbran todas las iglesias, pero nosotros hoy decidimos romper la tradición y no seguir las tradiciones, sino hacer las cosas como el Señor nos coloca en su corazón. Entonces, antes de comenzar, hermanos, a compartir esta enseñanza, quiero decirles que yo había sentido, por lo menos hace más de un mes y medio, traer esta enseñanza a la iglesia. Sobre el sabático, sobre el día del reposo. Pero por cuestiones personales no lo hice, porque casualmente en ese tiempo, ese día, la palabra nos dice que hemos de guardar el día de reposo, ¿verdad? Y nosotros desde que nos convertimos al Señor con mi esposa, hemos tenido la convicción que el día de reposo es el domingo. Y aún cuando llegamos a este país nosotros, créanme hermanos que hemos rechazado ofertas de trabajo y trabajos que han salido los domingos porque estamos convencidos de que el día domingo es para el día del Señor, un día que nosotros debemos reposar y dedicarse al Señor y santificar el día. Entonces hemos rechazado trabajos, hemos rechazado ofertas de trabajo simplemente por eso. Créanme hermanos que hemos sido bendecidos en los 6 días de la semana restantes, lo que ustedes nos imaginan, para poder compensar el séptimo día. Entonces, yo traía esa predica hace días, pero resulta que hace como un mes y medio más o menos, el condominio de mi hija pasó una carta que tocaba lavar el techo. Y pues le tocaba a mí porque no había quien lo hiciera. Y casualmente, nunca trabajo los domingos, no lo repito, pero ese día me dio por hacerlo el domingo. Nunca lo hago por hacerlo, lo hice el domingo. Y ese día específicamente me llamó Mauricio, como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, me llamó a preguntarme algo y yo estaba en el techo trabajando. Y le dije, Mauricio, estoy trabajando, me mostré la foto y todo. Y después cuando me bajé dije, Señor, si el domingo es para ti, yo podría haberlo hecho cualquier día, ¿verdad? El lunes, martes, cualquier día menos el día de reposo que el Señor. Y a mí me quedaba mal venir a hablar del día del día sabático, del día de reposo, del día del Señor. Y si ustedes no, toca guardar el día cuando Mauricio sabía que yo estaba hablando mentiras, porque si no el pastor diciendo que guarde el domingo y el domingo estaba ya encaramado trabajando. Entonces, por eso fue que me impidió a mí, ¿verdad, hermanos, compartir de eso? Y hasta que yo no, le pedí perdón al Señor, porque en realidad es un mandamiento, no es una recomendación, es un mandamiento. Entonces, pude pedir perdón al Señor, reconocer mi error, enmendarlo. Señor, ahora sí estoy listo para hablar sobre el día sabático, porque primera y última vez que trabajé y espero seguir cumpliendo lo que el Señor me manda en su palabra. La semana pasada, hermano, nosotros vimos que los legalistas religiosos tenían 613 mandamientos, ¿verdad? Y vimos, y sabemos que dentro de ellos, dentro de esos 613 mandamientos, ellos mandan al Señor guardar el día de reposo, ¿verdad? Ellos mandan que tener el día de reposo. Y para nosotros, los cristianos, en el nuevo pacto, tenemos 10 mandamientos. Pero dentro de esos 10 mandamientos también está incluido guardar el día de reposo. Entonces podemos ver, hermanos, que el día de reposo no es una recomendación, no es un consejo, no es algo que el Señor está colocando por si quiere, no, es un mandamiento que se cumple en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vemos, hermanos, que no es una recomendación que dice, si quieren guardarlo, o un consejo que deberían guardarlo, no, dice es que guardemos el día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo al Señor, ¿verdad? Entonces, el día de reposo, hermanos, fue instituido en Génesis 2:3. Como la palabra de Dios dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento podemos ver que había muchos pueblos que adoraban
diferentes dioses, ¿verdad? Pero no adoraban a Jehová Dios, no lo adoraban. Y dentro de sus pueblos el Señor escogió a Israel como pueblo suyo, ¿verdad? Y le dijo cómo tenía que estar él haciendo las cosas y los escogió como pueblo suyo y le enseñó a que guardaran el día de reposo, a que guardaran sus leyes, sus estatutos y mandamientos. Y en sus leyes, sus estatutos y mandamientos estaba precisamente guardar el día de reposo. Entonces, vemos, hermanos, que este mandamiento no es solamente tener en cuenta que es una recomendación o es algo que nosotros estamos pensando hacerlo o no hacerlo. En la antigua ley de Dios, que le dio Dios a su pueblo, especificó bien el día de reposo. Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué? Y lo santificó. Hermanos, era un mandamiento del Señor. En el versículo 11, si nosotros podemos ver, nos damos cuenta que el Señor está dando las razones por qué está diciendo que tenemos de guardar el día de reposo. Versículo 11 dice, porque 6 días hizo Jehová de los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo que santificó. El Señor está diciendo, guardemos el día de reposo, 6 días van a trabajar, tienen 6 días para hacer todo lo que tienen que hacer, pero el séptimo día, ese día lo van a guardar, lo van a separar. Día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, para dedicarlo ¿a qué? Al Creador. Entonces, este mandato tenía que cumplirse. Era un mandamiento que tenía que cumplirse. Y la desobediencia a ese mandamiento, hermanos, era castigada ¿qué? Con la muerte. Si tú vas a ver al libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 1 al 3, dice la palabra, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera en el que trabajara ese día morirá. Y más adelante nosotros vamos a ver en el libro de Números esa ley, ese cumplimiento de la ley. Números 15, del 30 al 36 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo la leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué iban a hacer con él. Y Jehová dijo a Moisés, es irremediablemente que muera aquel hombre. Aprenderlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacaron de la congregación fuera del campamento, lo pelearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Pero hermanos, leyendo estos versículos nos preguntamos, ¿tenía seriedad, tenía autoridad este mandamiento? ¿Verdad que sí? Porque si estaba la pena de muerte por el que lo incumpliera, era porque era un mandamiento estricto que tenía que cumplirse, ¿verdad? Ahora, los 10 mandamientos también tienen la misma validez en el nuevo pacto. Los 10 mandamientos, y en ellos nos obligan a nosotros para que todos los hombres lo cumplamos, para que todos estemos, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. La diferencia de interpretación de los 10 mandamientos en el nuevo pacto se debe a qué? A que conforme a las profecías de Jeremías del capítulo 31, del verso 33 y 34, dice, en la cual decía que la ley de Dios no solo estaba escrita en tablas de piedra, sino que estaban dadas en la mente y escritas en el corazón de las personas. Jeremías 31, 33, 34 dice, por esto el pacto que hará con por este es el pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días de Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán
para mí, por mi pueblo. Y no serán más ninguno, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, hermanos, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento se nos instruye que debemos que reunirnos regularmente, ¿verdad? Eso está en la palabra de Dios, debemos reunirnos regularmente. Digamos, Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que el día está cerca. Ahora, la mayoría de los países, las culturas y nosotros en general, todos hacemos unas fiestas en honor a las personas. Por decir algo, en este país se hace un honor al Día del Presidente, al Día del Soldado, el Veterans Day o diferentes cuestiones. En el cuestión del trabajo, nosotros honramos el Día del Maestro, el Día de la Secretaria, y en el cuestiones de familiar, nosotros honramos, como decía el día de hoy, a los padres, a las madres y ahora a los abuelitos, ¿verdad? Entonces es nuestra costumbre, es nuestra tradición que nosotros dediquemos o que nosotros tengamos un tiempo para honrar a aquellas personas que han hecho algo por el país, por la patria o por nosotros mismos, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta, hermanos, que este hecho de hoy, que estamos nosotros hablando, el no castigar la falta de cumplimiento con muerte, no le quita ni le resta importancia al mandamiento del Señor. El hecho de que en el Antiguo Testamento se castigaba con muerte al que incumpliera el mandamiento y que hoy en día no se castigue con muerte, eso no le quita valor ni le resta importancia al mandamiento que está el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de cumplir la ley de Dios. Dios nos colocó mandamientos para que nosotros los cumpliéramos. Hoy muchos muchos dicen llamarse cristianos, dicen, no, es que en la palabra de Dios dice que nosotros haremos cosas más grandes que las que hizo Jesús. Se lo saben de memoria esos versículos. Otros dicen, no, es que nosotros hablamos, Dios le mandó a otros a compartir, a enseñar y a bautizar. Pero hermanos, no se acuerdan ni tienen por conocimiento que ese mismo Dios que dice que nosotros haremos cosas más grandes, ese mismo Dios que nos mandó a bautizar, a enseñar, ese mismo Dios nos está diciendo que debemos de guardar el séptimo día, el día de descanso, el día de reposo. Entonces, ¿por qué los cristianos hoy en día quieren tomar una parte de la Biblia, una parte de enseñanzas, pero no las otras? Estamos tomando las que nos convienen, las que nos gustan, las que queremos. No, el Señor me dice que yo puedo hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Eso es llamativo, ¿verdad? Yo puedo decir, no, es que yo hago cosas grandes que Jesús, es llamativo. O que no, es que el Señor me ha enviado a mí a bautizar, a enseñar, a predicar. Eso también es increíble. Pero no nos acordamos que ese mismo Dios que dio esas palabras de que van a ser cosas más grandes, o quizás también nos está diciendo a nosotros que es necesario que nosotros guardemos el día de reposo. Algo que hemos de tener en cuenta, hermanos, es que para identificar nosotros la manifestación de la vida de un verdadero creyente, hermanos, necesitamos observar qué es lo que hace el día de reposo. ¿Qué está haciendo este creyente el día de reposo? ¿Qué está diciendo, hermanos? Porque por medio de lo que la persona haga el día de reposo, el día que se va a identificar, podemos darnos cuenta nosotros el carácter, podemos darnos cuenta nosotros las prioridades de su vida y podemos darnos cuenta nosotros el amor y la fe que tiene hacia Dios. Porque yo puedo decir, no, es que yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo sigo los mandamientos. Pero si el día domingo no descanso, ni lo tomo, ni lo coloco para santificar a Dios, sino que voy a trabajar porque es una extra que me entra o puedo recoger lo que yo hice el domingo, estamos viendo que el carácter de la persona no está confiando en el Señor. Porque si el Señor te manda a ti a descansar el séptimo día es porque Él se va a encargar de tu provisión y de mi provisión. Lo que decía yo antes, el Señor nos bendice de una manera increíble los 6 días de la semana y lo que Él nos tiene para bendecirnos, bendice de la semana. El séptimo día nos manda y nos da un mandamiento de que nosotros tenemos de que honrarlo y santificar ese día. Yo repito, lo que tú hagas o lo que el cristiano haga el día de reposo,
eso va a manifestar, va a dejar en claro cuál es el carácter de este cristiano. Si este cristiano en realidad tiene fe, si este cristiano en realidad es obediente, si este cristiano en realidad ama al Señor, él va a seguir las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Pero es un cristiano que dice: yo me llamo cristiano, pero si el domingo me sale un trabajito, me voy a hacerlo, y el otro domingo en la iglesia estamos viendo que las prioridades están cambiadas. Hay muchas personas que hoy en día tienen por costumbre: sale el trabajo el domingo y piensan: no, yo voy al domingo, trabajo mediodía, me gano $100, si voy a la iglesia, escucho al pastor 3 horas y voy para casa y no hago nada. Están cambiando las prioridades. Porque el domingo no es solamente para que escuchen al pastor, ni para que vengan a la iglesia. El domingo es un día para santificar ¿a quién? Al Señor, para dedicárselo al Señor. Es un día en que nosotros ahí conocemos y podemos ver la provisión de Dios, el amor de Dios. Y por eso repito, que lo que tú hagas el domingo, eso va a reflejar el carácter del cristiano. Porque ese mismo Dios que te dijo a ti que tú harías cosas más grandes, ese mismo Dios te está diciendo a ti: guarda el día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Pero hermanos, miramos a una cosa. Cuando nosotros comenzamos a hablar, lo primero que nos enseñan son los días de la semana, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles. Y cuando nosotros llegamos a un país nuevo, por decir algo empezamos a tomar clases de inglés, las primeras palabras que nos enseñan nosotros es el lunes en inglés, ¿verdad? Es lo primero que uno aprende. Pero yo pregunto, ¿alguna vez ustedes se han preguntado de dónde provienen los nombres de la semana? ¿De dónde proviene el nombre del lunes, martes, miércoles, jueves, sábado? ¿Por qué lo pregunto, hermano? Porque la palabra de Dios no habla de día, de lunes, martes, miércoles, jueves. La palabra de Dios nos habla del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Entonces nosotros decimos: ¿cómo así que guardar el sábado, que guardar el domingo? Si la palabra de Dios me habla del día 1, que el Señor creó, el día 2 creó, a la tarde del 3, nunca dice la noche del lunes al martes, no, la palabra de Dios habla de qué, de números. Entonces, para nosotros conocer el verdadero origen de la semana, del nombre de la semana, hermanos, tenemos que remontarnos, hermanos, a la antigua cultura romana, ¿verdad? Ellos tuvieron la idea de dedicar cada uno de los 7 días de la semana a sus 7 dioses visibles en el cielo: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Por eso es que nosotros le decimos el primer día lunes, porque es un día dedicado a la Luna. El día martes, porque es un día dedicado a Marte. El día miércoles, Mercurio. El día jueves, Júpiter. El día viernes, Venus. Y el día sábado, Saturno. Y el día domingo, el Sol. Entonces, ahí vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos está hablando de número de días, no de nombres de días. Ahí vamos a empezar a ver nosotros el error en que hemos caído prácticamente todos. Hoy en día, hermanos, inclusive yo trabajé en la compañía pasada con un hombre, para que no tengo nada que hablar de él, una persona como amigo, como persona, como ser humano increíble, tenía bondad, era un buen hombre. Él era adventista, o sea que ellos guardaban el ¿qué? Sábado. El sábado. Y cada vez que conversábamos y hablábamos, él sabía que yo era cristiano y no iba con la comisión del sábado. Yo sabía que era adventista y sabía que era del sábado. Entonces nuestras conversaciones eran todo, pero menos llegar a ese punto del sábado, porque yo sabía y entiendo que ellos hasta la muerte van a defender el sábado como el día de reposo. Entonces, hermanos, hay muchas denominaciones, sectas o grupos, o quieren llamarse, que para ellos el sábado es el día que el Señor ordenó como ¿qué? Como día de reposo. Pero no se dan cuenta que no estamos hablando de días. Yo no tengo que hablar del sábado o domingo. Lo que tengo que hablar es el primero o el séptimo día. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, en la era cristiana, hermanos, no tenemos nosotros que preguntarnos. Hoy en día, no tenemos nosotros que preguntarnos cuál de los 7 días de la semana es el día de reposo, ¿verdad? Porque solamente nosotros tenemos que decir es el sábado o el domingo. Hoy en día no es séptimo y el primero, sino hoy en día es el sábado o el domingo. No es cuestión del nombre,
es una cuestión ¿de qué? De séptimo o primer día. Ahí es donde está la primera función. Nuevamente debemos, hermanos, acordarnos que la palabra de Dios, que en la Biblia no encontramos nombres de días, no encontramos nombres de días, encontramos ¿qué? Números. En el idioma original que nosotros vemos de la palabra de Dios, el nombre original, el que más se acerca, el que más se asimila al sábado es Shabbat. No es ni Shabbat, sino Shabbat. Hermanos, este Shabbat, eso significa un poner fin, un cesar, un parar, un descanso o un día de reposo. Y por eso es la palabra más parecida que encontramos al día sábado. Si nosotros leemos la Biblia, escúcheme bien, si leemos la Biblia nosotros en la versión Reina Antigua del 60, vamos a encontrar que en ninguna parte va a aparecer sábado, sino cuando muestra la acción de descanso, de reposo, van a decir que sábado. Ahora, si tú vas a versiones diferentes, más modernas, lenguaje sencillo o nueva versión internacional, ellos para colocar día de reposo colocan sábado. Vamos a ver algunos ejemplos para saber lo que estamos hablando. Por decir algo, en Éxodo 28, 8 al 11, en la nueva versión dice: acuérdate del sábado para consagrarlo, trabajarás 6 días y harás en ellos todo lo que tengas que hacer. En la Reina Valera dice: acuérdate del día de ¿qué? De reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra. O sea, están lo mismo, pero cambian sábado por el día de reposo. Si vamos al libro de Deuteronomios, dice: observa el día sábado y conságralo al Señor tu Dios. En la Reina Valera dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios. Ezequiel 20 dice: yo soy el Señor de Dios, sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados. En la Reina Valera dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra y santificar mis días de ¿qué? De reposo. Génesis dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Escúchame bien, Génesis 2.3 en la nueva versión dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese era el día de descanso de toda su obra cuando creó. La Reina Valera dice: y bendijo Dios el día séptimo. Es el único pasaje que están de acuerdo, que no cambian el día de reposo por sábado. Entonces, si nosotros seguimos leyendo pasajes de la Biblia, vamos a encontrar, hermanos, que lo que estoy diciendo no es mentira. Ustedes cojan la Reina Valera y cojan Nueva Traducción Internacional o cualquier otra traducción y van a ver que cambian el día de reposo por Shabbat o Shabbat. Entonces, esa es la palabra más cercana que encontramos nosotros a Shabbat. Entonces, no es cuestión, hermanos, de día, es cuestión de números, primer día, segundo día. Entonces, en el idioma original, como decíamos, en el hebreo, buscando en la traducción del hebreo, yo me pude buscar y encontré que Shabbat quería decir descanso, parar, reposar, cesar de hacer las cosas. Y por eso es que las personas han pensado o han tomado el Shabbat como sábado. Pero nosotros vemos claramente, hermanos, que Shabbat y sábado no tienen nada que ver. Sábado es un nombre que los paganos le pusieron al día séptimo. Y Shabbat quiere decir descanso, reposo o parar de hacer las cosas. Entonces no tiene nada que ver una con la otra. Ahora, la Biblia nos habla, hermanos, que el sabático también puede ser un día o puede ser un año, ¿verdad? Ustedes han escuchado, digamos, Levítico 23:3 dice: 6 días trabajarán, mas el séptimo día será ¿qué? De reposo. Ahora pregunto, ¿ustedes han escuchado hablar del año sabático? ¿Qué es un año sabático? Un año de descanso, ¿verdad? Un año de descanso, ¿verdad? Y Levítico 25 dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra que le voy a dar, tu tierra guardará de reposo, porque va a ser 6 años sembrarán tu tierra y 6 años podrán tu viña y recogerá tus frutos. Pero el séptimo año la tierra que descansará. Entonces, hermanos, estamos viendo que Sabbat
o sabático es un día o un año, ¿verdad? Entonces, ahí es donde digo yo, ¿por qué decimos nosotros que el sábado es el día del Señor Jesucristo? Si eso está hablando desde un Shabbat, de un reposo, de un descanso, de algo que tienen que hacer. Entonces, la Biblia me dice que si el Shabbat es el día o año, estamos confundidos. Porque entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿es el sábado, o es el año, o es el día? ¿O qué? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros entender que Shabbat y sábado son dos cosas muy diferentes. Que la palabra Shabbat no significa sino un nombre de día, y la palabra sábado es un día de la semana. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros los cristianos no guardamos el sábado o el séptimo día? ¿Saben por qué? Porque Constantino cambió el día al día domingo. Por cultura, porque aquí... ¿Puedo mostrar la plata? Tampoco. ¿Se repite la pregunta, papá? ¿Perdón? Por favor, repita la pregunta. ¿Por qué los cristianos no celebramos el séptimo día sábado? Porque nosotros celebramos en la resurrección. Exactamente. Porque nosotros, los cristianos, hermanos, no celebramos la muerte de Cristo, el sábado, el sábado muerto. Los cristianos celebramos el día del Señor, que fue el primer día que el Señor resucitó. Y esa es la confusión que ha habido en muchas partes, que uno dice que el séptimo día se celebra el día del Señor. Pero de cuando el Señor resucitó, el día que resucitó, la palabra dice que fue el primer día de la semana. Y desde ahí... Pero fíjense que no era el séptimo. Nosotros guardamos el domingo, pero yo tengo tiempo pensando, no porque mi mamá y mi familia estén, pero tengo tiempo analizando esto, ¿no? Tengo bastante tiempo analizando esto. Pero fíjense, si nos damos cuenta que el día de resurrección fue el día domingo, que fue el primer día de la semana, que el Señor no nos manda a descansar el primer día de la semana, nos manda a descansar el último. No, nos manda, eso era una ley para quién? Para los judíos. Por eso dice Éxodo 31, 3 al 7. Tú hablarás a los hijos de quién? A los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es vosotros, el que lo profane de cierto morirá, porque... Versículo 16 dice, guardarán pues el día de reposo, ¿quién? Los hijos de Israel, celebrando por generación en generación. Y dice el 17, señal que es para mí, entre mí y los hijos de Israel. O sea, esa era una ley para los judíos, una ley para los judíos. Pero nosotros damos cuenta que cuando el Señor murió, ya no somos, ¿sabemos de qué? Cristianos. Entonces ya no somos, esa ley ya no era para nosotros, para los judíos. Si bien es cierto que el día sábado es el séptimo día de la semana, que corresponde con el día de reposo judío y con el séptimo día de terminar la creación, hermano, es importante, hermano, nosotros recordar que cuando Cristo resucitó fue el día domingo. Y el primer día de la semana, el énfasis del día de la semana del reposo de la creación fue reemplazado por un énfasis en el día de reposo del Cristo resucitado. Desde ahí fue que la iglesia cristiana comenzó a adoptar o cambió el día séptimo por el día primero, porque estábamos celebrando que la resurrección de Cristo. Pastor, perdone, hay evidencias probadas cuando usted lee Antigüedad de los Judíos por Flavio Josefo, donde los creyentes del primer siglo hasta casi siglo y medio guardaban el sábado. Y esto fue una contradicción bien seria, porque Pablo escribe en Colosenses capítulo 2 que dice que ya no estamos bajo luna, ese versículo que dice en día de reposo, sino que Pablo es un poco más expresivo en esta connotación. Pablo mismo, que no guardaba el día de reposo, se sabe y hay evidencia que él entraba los sábados a las sinagogas a guardar el día, pero con la idea de predicarle a los judíos. Se sabe que cuando entró a Éfeso se tuvo que escapar y circuncidar a Timoteo por causa de los judíos. El día de reposo, que ya va a tener con esta idea, de la idea que estaba tomando la hermana Liz,
Constantino con la Iglesia Católica obligó a que ello fuera una obligación, que los cristianos no guardaran el sábado, incluso le podía costar la muerte. Era para diferenciar la vida religiosa de los cristianos con los judíos. Pero sí hay evidencia que parece que los cristianos del primer siglo aún seguían con el sábado. Después se fue cambiando, pero parece que hay alguna evidencia de eso. Es que en eso mismo dice que Pablo entraba a discutir asuntos con los israelitas, Sí, sí. pero no era reunirse para tener el culto, sino él entraba. Sí, en Hechos Sí, 17:2. Pablo dijo, me he hecho de todo de alguna forma para de alguna manera ganar a alguien. Y Hechos dice que Pablo llegó 3 veces seguidos el día de reposo a la sinagoga, pero llegó fue que a discutir con los judíos. Y era lógico que tenía que ir el día sábado porque era el día que se reunían ellos, ¿verdad? Pero dice claramente, fue 3 días a la sinagoga a discutir con ellos. Una cosa es que fuera a enseñarles o a compartir, otra cosa es venir a discutir, ¿verdad? Cuando dice discutir, quiere decir que estaba sentando bases de lo que la palabra de Dios decía en cuanto a la ley que se estaba viviendo. Entonces Pablo dice Hechos 17, que realmente dice, y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió. O sea, por 3 días de reposo, no fue seguido, sino fue por 3 días de reposo. ¿Y a qué fue? A discutir. O sea, él no fue a predicar, ni a enseñar, ni a compartir, no fue a discutir los temas que estaban en discordia. Entonces vemos, hermanos, que es importante recordar, hermanos, que cuando Cristo resucitó fue el domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. El énfasis en el día de reposo de la creación fue reemplazado con énfasis del día de reposo del Cristo resucitado. Ahí fue donde se cambió el día. Y vale la pena recordar, hermanos, que el séptimo día, el sábado, Cristo estaba en la tumba. Y el primer día de la semana, la iglesia, él resucitó. Y la iglesia conmemora porque la iglesia es un cuerpo vivo en fe en Cristo y no un cuerpo muerto. No somos salvos, hermanos, por la muerte de Cristo, sino por su vida, como lo explica Pablo en Romanos 20. Pablo dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hermanos, desde ese momento en adelante, el primer día de la semana se conoce como el día del Señor. El primer día de la semana del Señor. ¿Por qué? Porque fue cuando Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo dice en Apocalipsis 1:10, el apóstol Pablo dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Verdad? En el día del Señor. Ahora, el día del Señor corresponde a su resurrección. Porque fue en ese día que Jesús, como Señor y Salvador, venció el pecado. Fue en ese día que el Señor venció la muerte, las potestades de toda la tierra. Y en ese día fue que el Señor trajo libertad a los hombres, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que en Hechos 27 nos dice que ya la iglesia se reunía los domingos. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Y Pablo les enseñaba. Hechos 27. Hechos 27. Ahí es diferente porque dice Pablo les enseñaba, no Pablo discutía, sino Pablo enseñaba. Entonces vamos a decir que el primer día de la semana ellos se reunían para partir el pan, pero Pablo les enseñaba. En 1 Corintios 16:1, Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. No solamente esa iglesia, sino que él ordenó a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo sobre lo que haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, hermanos, estamos viendo que la iglesia, desde Cristo para acá, comenzó a reunirse ¿qué? Los domingos. Pablo se reunía con los judíos los sábados 3 veces, ¿por qué? A discutir con ellos. Y tenía que ser los sábados porque Pablo no podía ir el domingo a la sinagoga porque lo encontraba ocupada, no había nadie. Pero se reunía los domingos. Por eso digo que la única parte que dice eso es que cuando en Hechos 17, del 2 al 3, nos dice cuando Pablo discutía con ellos. Ahora, vemos que Mateo 3:1-6
aquí comienza una enseñanza del Señor. Dice Mateo 3:1-6, otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía cerca una mano. Y les echaban para ver si el día de reposo les sanaría a fin de poder, ¿qué? Acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Acá estamos viendo algo. Jesús llegó a la sinagoga donde ellos respetaban el día de reposo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? El amor, ¿verdad? Antes que la ley. El Señor llegó ese día a la sinagoga, estando todos reunidos y estaban para el hermano cerca y le dijo, levántate y ponte aquí en el medio. O sea, ¿qué quiso hacer el Señor ese día? Quiso demostrarles, enseñarles a ellos que antes del legalismo que ellos estaban viviendo, la ley perduraba el mandamiento del amor. Y por eso Él le dice, levántate y ponte aquí en el medio. Es como yo decía, marido, venga, pongas acá en medio de los dos para ver quién tiene la razón, ¿verdad? Dice el Señor, entonces, vamos, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos, ¿qué? Callaron, ¿cierto? Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido su corazón, ¿por qué? Porque ellos tenían endurecido su corazón. Ellos estaban basados en la ley, en el legalismo. No les importaba el amor, la misericordia, ellos estaban basados en el legalismo. Pero dice la palabra de Dios, ustedes pueden mirar en el versículo 5, dice, entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue, ¿qué? Sana, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirlo. Ahora yo pregunto, ¿ustedes saben cuál fue el motivo principal por lo que ellos quisieron matar a Jesús? Porque iban contra su ley, de sus leyes Exactamente. terrenales. Porque los judíos se preocupaban más por la ley. Dice Juan 5:8, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Damos cuenta hasta dónde llega el legalismo? Querían matar a Jesús, ¿por qué? Porque había hecho una obra de amor, de caridad el día de reposo. Segunda Corintios 3:1-6 dice, comenzamos otra vez a recomendarlos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. Versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos completamente por nosotros mismos, para pensar algo en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu que vivifica. Yo entiendo este versículo, a mi entender, el Señor me ha llamado a mí a un nuevo pacto. Y si los judíos quieren quedarse en el antiguo pacto, en la ley, allá ellos. Pero el Señor me ha llamado a mí a ser ¿qué? Ministro de un nuevo pacto. Dice, el espíritu vivifica, pero la letra ¿qué? La letra mata. Versículo 11 dice, si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Y vemos, hermanos,
que el versículo dice, así que teniendo la esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de qué, de ser abolido. ¿Está claro? ¿Por qué colocaba Moisés el velo? Para que los hijos de Israel no miraran lo que iba a ser abolido, lo que estaba siendo abolido por el Señor. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, y cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es que quitado. Versículo 5. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es espíritu. Y todo el que está en el espíritu del Señor, hay libertad. Yo soy ministro de un nuevo pacto. Allá, los que todavía quieren permanecer en el antiguo pacto. Yo soy ministro de un pacto nuevo en el cual el Señor dio su vida por rescatarnos, por darnos a nosotros libertad. Colosenses, hermanos, nos habla de la plenitud de vida en Cristo. El libro de Colosenses. Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ese versículo es claro, ¿verdad? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a su rudimiento del mundo y no según Cristo. En 1 Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en qué come o en qué bebe o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de qué, de reposo. Entonces, si los judíos hoy en día están todavía vendados y quieren vivir en el antiguo pacto, dejarlos hasta que el Señor venga y esclarezca su visión. Pero yo por mi parte me considero que soy ministro de un nuevo pacto. Y como ministro de un nuevo pacto y como cristiano, tengo, hermanos, que celebrar y conmemorar el día de la resurrección de Jesús. Y ese fue el día que se llamó el Día del Señor, cuando el Señor resucitó. Esto no es para atacar las creencias ni para atacar a las personas que tienen por tradición eso, porque como digo, no, aunque cuando dicen que Pablo discutía, era porque Pablo iba a sentar las bases que él tenía en su corazón respecto a la palabra de Dios. Pero yo tomé esto, hermanos, ¿por qué? Porque siento, hermanos, que nosotros hoy en día, primero que todo, no le estamos dando la importancia al día de reposo. Sea lunes, sea martes, sea jueves, sea domingo, sea el que sea, como cristianos, no le estamos dando la importancia ni estamos cumpliendo con ese verdadero mandamiento. Porque así sea sábado o sea domingo, hermanos, nosotros preferimos hacer cualquier otra actividad menos que santificar a Dios. Y yo pregunto, no se trata, hermanos, de decir, no, es que yo soy adventista, o yo soy judío, o yo soy de lo que soy, y por eso guardo el séptimo día. Se trata es que con nuestras acciones, con lo que nosotros hagamos, verdaderamente glorifiquemos a Dios. Si el sábado o el domingo, el séptimo, el primero, es el día de reposo, demuéstralo con tus acciones. No es pelear ni discutir cuál es el día. La palabra de Dios es clara. El séptimo día sí se rige a los judíos, pero el nuevo pacto, el nuevo nacimiento de Dios, para nosotros cristianos es el primer día. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y por eso, desde ese día, se cambió la fecha del séptimo día al primer día, al día del Señor. Y hasta hoy se mantiene eso. Pero repito, no es por atacar a nadie, no es, hermanos, por defender lo que yo pienso. Es porque es necesario que como creyentes, que como cristianos, entendamos que el día de reposo es un día que dedicamos a Dios. Es un día en que nosotros
tenemos que santificarlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo santificó. Es un día que nosotros tenemos que estar recogidos, en reposo, en descanso, dedicarlo ¿para qué? Para la oración, para la familia, para estar en comunión. No es un día para ganar una extra. No es un día para decir, no, el lunes no tengo tiempo, lo hago el domingo, por eso me queda el lunes libre para hacer lo demás. Eso no es la vida cristiana. Entonces, repito, la vida cristiana se conoce en lo que nosotros hagamos aún el día del Señor. Amén. Eso es una vida cristiana. No podemos decir yo soy cristiano, yo soy no. Miremos que nuestro testimonio vale más que 1000 palabras. ¿Cuántas personas del mundo están colocando los ojos de nosotros? Y diciendo, si este hombre es cristiano y el Señor le manda que bendiga y que guarde el día de reposo el domingo, y yo lo veo todos los domingos jalando cosas, llevando, haciendo, ¿dónde está entonces nuestro convencimiento? ¿Dónde está nuestra obediencia? Esa es, hermanos, la reflexión de hoy. Que nosotros debemos tener convencimiento de porque el día de reposo no tiene hoy en día el mismo castigo del Antiguo Testamento, no quiere decir que haya perdido validez. Porque les aseguro que si hoy todavía se llevara el mismo castigo del Antiguo Testamento, que el que incumpla ese reglamento va a morir, les aseguro que ninguno trabajaba lo mismo, ¿verdad? Pero como hoy en día no tenemos ese castigo, eso fue abolido, tenemos la flexibilidad de escoger o lo hacemos o no lo hacemos. Pero eso no está en nosotros, eso está en el compromiso y la fe que tengamos nosotros en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por